Gloria a Dios. Muy bien, libro del profeta Jonás, capítulo 4. Vamos a leer todos los versos del capítulo 4 para que, aunque solamente es una parte de la historia que quisiera enfatizar, pero quisiera que a través de la lectura pudiéramos tener una noción clara de lo que Jonás está experimentando. Dice la palabra del Señor: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, dice la palabra del Señor. Que Dios bendiga nuestros corazones. Por favor, tome su lugar. Quisiera, nuevamente insistir en la necesidad, hermanos, imperante que existe en medio de cada uno de nosotros, en medio de la iglesia del Señor, de que cada uno de nosotros podemos tener la claridad contundente, hermanos, de las directrices que el Señor nos enseña en su santa palabra. Es importante, hermanos, que aprendamos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Y es esto algo, hermanos, que debemos nosotros, cada uno, a aprender, hermanos, a mantener una disciplina en cuanto al entendimiento de la santa y bendita palabra. Amén. Así es que en base a eso, déjeme primeramente, le leo o leemos un momento una vez más el verso 1 de este capítulo, donde la escritura nos enseña que Jonás, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Amén. Esta reacción de este hombre es algo inquietante, porque usted se va a dar cuenta durante todo el capítulo que en varias ocasiones Jonás manifiesta su enojo. Su enojo por lo que Dios, aleluya, hace, por la reacción de Dios ante estas personas o ante este pueblo de la ciudad de Nínive. Y es algo que muchas veces, nosotros debemos aprender a no pelear contra Dios, a aprender a aceptar la soberanía de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Dios sabe lo que está haciendo.
Él tiene la capacidad de salvar a quien Él quiera y de perdonar a quien Él quiera. Quizás usted y yo no los perdonemos o no los aceptemos, o de repente por causa de nuestra, no sé, hermano, de nuestra cultura o mentalidad o ideología, de repente, hermanos, nos pongamos, ¿verdad?, en una posición equivocada. Pero Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Amén. Eso debemos aprenderlo y aceptarlo. Aceptarlo, porque Dios levanta a quien Él quiere y derriba a quien Él quiere. Y si nosotros estamos en pie, es por la misericordia del Señor. No porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y esa bondad que Dios ha derramado sobre nosotros, también se la merece todos aquellos, aleluya, que habitamos la faz de la tierra. Así de que Jonás en este aspecto no le gustó que Dios perdonara a esta ciudad. Se enojó grandemente. En esta versión que tengo aquí dice, este cambio de planes, o sea, el cambio de planes de Dios de perdonar a Nínive, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Amén. Así es que Jonás, ¿verdad?, le está reclamando a Dios. Y se me hace interesante la forma en que Jonás contiende contra Dios. La forma en que Jonás se atreve, hermanos, a enfrentar a Dios y aún a decirle que está equivocado, que está haciendo mal. Porque para Jonás, el pueblo de Nínive, los moradores de esa ciudad, se merecían, hermanos, pasar por el fuego. Amén. Esa gente, esos 120,000 habitantes de aquella ciudad, merecían morir según, aleluya, la mentalidad de Jonás. Y cuando Dios, hermano, no ejecuta el juicio, cuando Dios no hace, aleluya, lo que Jonás quería, entonces Jonás se enciende en ira, se molesta. Incluso tengo una versión ahí en la oficina que dice que a Jonás esto le cayó muy mal. Le cayó muy mal lo que Dios había hecho. A Jonás le cayó muy mal lo que había hecho. Ahora, cuando yo veo, hermanos, las razones que el Señor le da a Jonás, del por qué Él decide a perdonar a esta gente. Usted conoce la historia, cuando Jonás llega, predica y les dice que el Señor los va a eliminar en 40 días. Entonces toda la ciudad se humilla, desde el rey hasta el hombre más humilde, se humillan delante del Señor. El pueblo se pone en ayuno, en oración y en duelo delante de Dios, buscando que el Señor tenga misericordia de ellos. Amén. Así de que en base a la reacción de esta gente, en base a cómo al recibir el mensaje estas personas, ¿verdad?, reciben el perdón de Dios, eso molesta a Jonás. Esto hace que Jonás se ponga iracundo, molesto. Ahora, las razones que Dios le da a Jonás del por qué el Señor, aleluya, va a hacer esta misericordia, son las que en este día quisiera que meditáramos. Amén. En el verso 10 de este capítulo 4 dice: y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Amén. Y pregunta en el verso 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Así de que las razones que el Señor le da a Jonás es de que esta gente, esta nación, se encontraba en una oscuridad
tremenda. Se encontraban, hermanos, aleluya, en una forma de vivir obscura, ya que ellos no tenían la capacidad de discernir. Es curioso la figura que el Señor usa. Esta gente no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es realmente una figura, es algo que el Señor está usando como un ejemplo. Porque si nosotros, ¿verdad?, nos vemos nuestras dos manos, nos vamos a dar cuenta que aunque tengan la misma apariencia, son diferentes. Alcanzamos a detectar la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. Amén. Aunque ambas manos tienen 5 dedos, ¿verdad? Pero hay diferencias en ella. Pero la gente de Nínive no sabía distinguir. No sabía ellos discernir. Es la palabra que usa el texto. Ellos no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y esa, hermanos, esa forma de vivir es una forma de vivir peligrosa. Porque en el momento en que nosotros no alcanzamos a diferenciar, a discernir entre una cosa y la otra, nos puede meter en muchos problemas y nos puede poner en un estado muy peligroso. Y es por eso la necesidad hoy en día, hermanos, de que cada uno de nosotros tengamos esa dedicación para no conformarnos en vivir en la oscuridad, sino que todos podamos, hermanos, tener esa inquietud por ir hacia la verdad, porque la verdad, hermanos, nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén a eso? La verdad nos hace libres. Amén. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero esta hermano, figura o esta semblanza que hace el Señor acerca de este pueblo, en donde no tienen la capacidad, la facultad de discernir. La palabra discernir también significa separar, distinguir, diferenciar, seleccionar o hacer diferencia. Hacer diferencia. El día del viernes leíamos un texto en el libro de Levíticos, cuando Dios, aleluya, le habla a Aarón y a sus hijos y los pone en el sacerdocio. Les dice que ellos no deben de entrar a ministrar su presencia bajo la influencia del alcohol, porque ellos son los encargados de enseñarle al pueblo a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo pagano. Amén. Que puedan hacer ellos la diferencia. Y eso es de lo que se trata, hermanos, aleluya, en esta tarde, al venir a reunirnos como iglesia, que cuando nosotros caminemos en este mundo, porque este mundo está bajo las tinieblas, amén, está bajo la oscuridad, que cuando salgamos y andemos caminando en nuestra vida personal, podamos hacer diferencia entre lo bueno y entre lo malo, entre lo santo y lo profano, que sepamos diferenciar, que no, hermanos, aleluya, verdad, nos cueste trabajo, aleluya, tomar decisiones cuando nosotros, aleluya, estamos siendo dirigidos por Dios. El problema es que cuando no hay diferencia, cuando no alcanzamos a notar una diferencia, podemos ser engañados fácilmente. Hace muchos años, recuerdo, le digo, a lo mejor les he platicado, a un hermano me llegó presumiendo que le habían vendido un anillo con diamantes y de oro, hermano, en $50. Amén, $50 se los vendieron. Mira, hermano, este anillo, diamantes, tenía piedras, hermano, brillaba, pero brillosísimo el anillo. Amén, y pagó $50 por él. Cuando fue con el joyero para evaluar la pieza, pues le dijeron: no, te engañaron, muchacho. Esto es
es pura fantasía. Esto no tiene nada de oro, nada de plata y nada de piedras preciosas. Amén. ¿Por qué? Porque en el momento en que él vio la pieza, no supo diferenciar, no supo distinguir, no supo hacer diferencia entre si era bueno o era malo. Y eso causó que ahora él hubiera pagado algo, hermano, por una pieza que no lo valía. O sea que cayó en el engaño, cayó en el fraude, cayó en esa situación, hermano, a donde a ninguno de nosotros nos gustaría estar. Y mucho menos, queridos hermanos y hermanas, y mucho menos cuando se trata de la salvación. Amén. Mucho menos deberíamos conformarnos a permanecer en la oscuridad, sabiendo que nuestra salvación, aleluya, está peligrando. Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Usted y yo somos testigos de cuántos hermanos, estoy seguro que usted ha de conocer una multitud de hermanos que un día estuvieron y que ya no están. No decimos esto para criticar a nadie porque no es, hermano, nuestra competencia, pero los testimonios están ahí. Hoy vemos hermanos que un día, aleluya, tuvieron privilegios, que un día estuvieron en lugares de privilegio y que ahora, aleluya, fueron engañados y que aún siguen en ese engaño, aleluya, y que es importante que nosotros aprendamos a conducirnos en esta vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de la mejor manera, que nadie nos engañe. El pueblo de Nínive, el problema que tenía es que no podía hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. No sabía seleccionar. A la hora de tomar decisiones, no podía tomarlas con claridad porque se encontraba en la oscuridad. No sabían discernir. Y es importante que aprendamos a discernir. El apóstol Juan en su carta, hermano, creo que es en la segunda de Juan, el apóstol Juan nos exhorta a que no le creamos a todo espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios. Amén. Entonces, veamos la peligrosidad. Pablo, cuando habla de Satanás, el Señor lo reprenda. Dice que este ser se viste como un ángel de luz. Amén. No viene oliendo a azufre. Muchos pensamos que vamos a ver al diablo con cuernos y aventando lumbre por todos lados y apestando a azufre, amoníaco. No, hermano. Se viste, se disfraza como un ángel de luz. Amén. Y a muchos, hermano, engaña porque él es el padre de las mentiras. Su objetivo es engañar. Engañó a los primeros hombres, Adán y a Eva los engañó, los trastornó. Amén. Hizo que los ojos de su entendimiento se cegaran y que ellos empezaran a accionar, aleluya, ya en una guianza oscura, bajo una influencia oscura. Y las decisiones que empezaron a tomar, por ende, hermanos, fueron decisiones equivocadas, porque ahora sus ojos se habían nublado. Ya no podían discernir, ya no podían ver, aleluya, con claridad, aleluya, la distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Por eso Dios, aleluya, en este día, hermano, nos exhorta a usted y a mí. Yo como pastor de la iglesia, hermano, tengo que tener mucho cuidado cada vez, aleluya, que voy a predicar, cada vez que voy a enseñar, porque, hermanos, si Pedro, que andaba con nuestro Señor Jesucristo, estaba en la escuela de Jesús, estaba siendo discipulado por el mismo Señor Jesús, de repente Pedro, aleluya, dejó que la influencia del maligno, aleluya, lo tomara y lo usara de una manera equivocada, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo le tuvo que reprender a Pedro y le dijo, aleluya, tú no pones las cosas, los ojos en las cosas de Dios, sino estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres.
y lo reprendió. Satanás, el Señor te reprenda. Amén. Así de que si esta realidad está existente, ¿cuánto más nosotros no debemos de tener cuidado? Como pastor debo de aprender, hermano, a poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor, hermano, sin adulterio, que no esté adulterado, que no esté, hermanos, mezclado. No soy un predicador profundo, no me considero un predicador profundo. Siempre a mí, en lo personal, y yo sé bien que Dios usa a cada uno de maneras diferentes, pero en lo personal a mí me gusta lo sencillo y lo práctico. Amén, lo sencillo y lo práctico. Porque a veces tejemos telarañas que muchas veces ni nosotros mismos entendemos por hacernos ver importantes. Y no se trata de que seamos importantes, se trata de que la luz de Dios nos ilumine y que podamos ir a través de este mundo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el libro de la segunda de los Corintios, capítulo 4, venga por favor, voy a leer esto. Capítulo 4 del libro de los Corintios, de la segunda de los Corintios. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de 2 Corintios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, en base a lo que estamos, hermanos, aprendiendo, el apóstol Pablo se une en este pensamiento o en esta misma línea para hacernos ver, hermanos, las realidades espirituales a las que nosotros nos enfrentamos. Pablo, hermanos, nos enseña también que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Amén. Las cosas de Dios deben de discernirse espiritualmente. El hombre natural o el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, no tiene el espíritu y por ende está en la oscuridad. Y no puede él, aleluya, distinguir o no puede, aleluya, discernir las cosas del Espíritu, porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Amén, son locura. Pero para nosotros, los que somos de Dios, a los que Dios nos ha salvado y nos ha lavado con su sangre, nos ha dado el privilegio primeramente de poder estar expuestos a sus verdades y que sus verdades se nos sean reveladas por medio de su Espíritu Santo. Así es de que, aleluya, las verdades de Dios no se les son reveladas a cualquier persona, sino que solamente son reveladas a aquellos que tienen su Espíritu. Ahora Pablo en esta porción nos dice, hermanos, que si alguno, aleluya, no ha entendido o no les ha resplandecido la gloria del Evangelio, es porque el príncipe de este siglo ha cegado su entendimiento. Amén. Y si este evangelio está encubierto de las personas, la palabra encubierto también se puede traducir como escondido. Dice, pero si nuestro evangelio aún está, pero si nuestro evangelio está aún encubierto o escondido, entre los que se pierden está encubierto o escondido. Amén. Si las personas, aleluya, que no conocen a Dios, que no le han entregado su corazón a Cristo, les es complicado
poder captar, ver la luz de esta gloria, de este evangelio, porque para ellos está oculto, para ellos está encubierto. Ellos están de alguna manera, por decirlo así, en la oscuridad. Y el que se ha encargado de tener esta incapacitación para las personas ha sido Satanás. El Señor lo reprenda. Amén. El príncipe de este siglo, dice literalmente la escritura, o el Dios, el verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. Y es que la incredulidad, hermano, tiene como consecuencia, hermano, esa reacción en la vida del hombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo, aleluya, ¿verdad?, nos exhorta a que tengamos fe. Amén. Porque la fe es lo único que puede vencer la incredulidad. La incredulidad tiene una capacidad de enceguecer a las personas y de llevarlos cautivos a la oscuridad. Por eso, aleluya, en este día, ¿verdad?, que el Señor nos ayude y que abramos nuestro corazón para que Dios nos ilumine y nos haga entender. Déjenme le pregunto algunas cosas simples, aleluya, de nuestras realidades espirituales. Mi primera pregunta sería, ¿por qué usted en este día decidió venir a la iglesia? ¿Por qué? Ahora, si ya está aquí en la iglesia, si ya está aquí en este lugar, ¿por qué está en este lugar? Amén. ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué es, aleluya, su sensibilidad al estar en este lugar? Amén. Se da cuenta del lugar en donde estamos. Puede tener la sensibilidad, hermano, hermana, de saber que nosotros estamos enfrente del Dios vivo y el Todopoderoso. Que en este lugar, aleluya, el Señor está derramando de su bendición y de su Espíritu Santo. O solamente estamos acá porque, pues es domingo. O es que, pues tengo que ir. Amén. Esas realidades tenemos que abortarlas de nuestras vidas para tener la sensibilidad, poder, ya estoy aquí, disciernes el ambiente en el que te encuentras, disciernes la atmósfera a la cual estamos siendo expuestos. Puedes entender por el Espíritu Santo, hermano y hermana, que en medio de nosotros, aleluya, se encuentra una administración gloriosa y poderosa, hermanos, que aleluya, a pesar de que estamos en un lugar literal, en este lugar, hermano, es un templo, un lugar en donde la presencia del Señor está en medio de nosotros y que se quiere manifestar en tu vida y en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Así de que Pablo, cuando entonces toma el concepto, aleluya, nos dice que las personas, aleluya, que están en la oscuridad, el evangelio está oculto de ellos. Porque el príncipe de este siglo cegó los ojos de su entendimiento, aleluya, por la incredulidad que hay en ellos. Amén, porque la incredulidad trae ese efecto, el efecto de enceguecer, aleluya, a las personas. Ahora, fíjese bien, en el verso 6, déjeme en el verso 4 me detengo un poquito porque tengo unas notas aquí. El verso 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. La palabra cegar es oscurecer. Oscurecer el entendimiento. La palabra entendimiento también se puede traducir como la percepción. O sea, cuando viene este efecto de parte de las tinieblas y cega los ojos, amén, del entendimiento, oscurece, no solamente literalmente, sino espiritualmente, se enceguece la percepción. Estas personas ya no pueden percibir, ya no conocen su propósito, no tienen un propósito.
van avanzando en la vida, viviendo por vivir. Amén. Caminando por caminar. No hay un propósito, no hay una razón, no tienen un plan, no hay un plan en sus vidas. Solamente viven y avanzan. Amén. Sin tener nada en claro. Porque la incredulidad que ha aprovechado el enemigo ha cegado la percepción. Y ahora ya no hay dirección. Ahora ya no hay percepción. Esta incapacidad, aleluya, ha cegado el intelecto y los pensamientos. ¿De quiénes? De los incrédulos. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué se les cegó el entendimiento a los incrédulos? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Amén. Para que no les resplandezca. La palabra resplandecer es alumbrar. Es como estar en un lugar oscuro y de repente se prenda una luz y podamos percatarnos, percibir todo lo que verdaderamente está a nuestro alrededor. Porque mientras haya oscuridad alrededor, nos va a costar mucho trabajo avanzar, porque no sabemos qué es lo que nos rodea. Pero en el momento en que viene el alumbramiento de Dios, a través de su evangelio, a través de su palabra, eso hace, aleluya, que entonces todas las cosas tengan claridad y podamos avanzar con más tranquilidad, porque los ojos de nuestro entendimiento están siendo alumbrados. Amén. La palabra luz significa iluminar, aclarar. Y eso es lo que trae el evangelio. Y eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando la luz de Dios, hermano, cuando la luz de Dios expone todas las cosas, aleluya, que nos rodean, las decisiones que vamos a tomar, los pasos que vamos a dar, cuando son iluminados por Dios, entonces podemos distinguir entre si el camino que voy a tomar es el correcto, entre si la decisión que voy a hacer es la correcta, si lo que yo voy a hacer, aleluya, agrada a Dios o no le agrada a Dios. Amén. Muchas veces queremos que la gente nos diga lo que le agrada o no le agrada a Dios, pero Dios en su palabra nos enseña con toda claridad cuáles son sus preceptos, sus conceptos, y para ello necesitamos que nuestros ojos estén alumbrados, que podamos ver con claridad a través de su palabra, aleluya, el propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vea el verso 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y este es aquí, hermano, yo no sé si usted ha leído este verso, eso está en el libro de Génesis. Dios hizo separación entre la luz y las tinieblas, sí recuerda, ¿verdad? Sea la luz y fue la luz, amén. Y Dios hizo separación entre la luz y las tinieblas. Pero le hemos aprendido, ¿verdad? Que ese verso no significa que la luz que el Señor dijo que fuera la luz era la luz del sol o de la luna y de las estrellas, porque en ese punto todavía no las creaba el Señor, sino que esta luz, aleluya, que vino, que entró al mundo y venció a las tinieblas. Amén, venció a las tinieblas, porque el mundo estaba en aquel tiempo en la oscuridad, estaba bajo tinieblas. Amén. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y cuando entró la luz, disipó las tinieblas. Porque realmente las tinieblas existen, o la oscuridad existe por la ausencia de luz. En donde hay ausencia de luz, entonces ahí hay tinieblas. Aleluya. Pero cuando la luz se manifiesta, las tinieblas huyen, las tinieblas desaparecen, porque la luz, hermano, aleluya, vence a las tinieblas. El apóstol Juan en su carta, hermano, en su evangelio, dice que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué no conoció el mundo esta luz? Porque estaba en tinieblas, aleluya. Por eso Jesucristo es la luz de Dios. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no anda en tinieblas. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya.
Así es de que en esta tarde, hermanos, ya para ir empezando a concluir, a pesar de lo difícil, lo complicado que es vivir en este sistema, en este mundo que está gobernado por el maligno, a pesar de que vivimos en una generación mala y perversa, la Biblia nos exhorta a que tú y yo seamos como luminarias en el firmamento. Que tú y yo seamos luz en esta vida, en esta tierra, perdón. Amén. Y para ello, para que nosotros podamos resplandecer, necesitamos estar iluminados con la luz del Evangelio, para que nuestras decisiones, para que nuestros hechos, para que lo que hacemos refleje al Dios al que servimos. Para que cada vez que hablamos, cada vez que accionamos, cada vez que nos movemos, el mundo pueda ver que hay un Dios vivo y verdadero que está en control y dominio de su bendito pueblo. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Así es que hay una, hermanos, de alguna manera en esta tarde que me gustaría que nos lleváramos en el corazón, es de que a pesar de todo lo que es difícil, contrario y negativo, tenemos una esperanza poderosa de que Jesucristo está con nosotros y Él, aleluya, aleluya, nos ayudará a vivir como al Señor le agrada. Vuelvo a leer el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, oiga, es el que resplandeció en vuestros corazones. Y nuevamente repito, la palabra resplandecer es iluminar, alumbrar, aleluya. Amén. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Oiga, para iluminación. ¿Para iluminación de qué, hermanos? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y eso es algo poderoso, hermano. Eso es algo glorioso. Porque no solamente estamos aprendiendo una religión más, porque entendemos que Jesucristo no es una religión. Amén. Jesucristo es Dios. Y Dios tiene su gloria. Amén. Y la única manera de poder ver la gloria de Dios es por medio de la iluminación del Señor. Esa iluminación que Dios nos da nos hace ver la gloria del Dios al que tú y yo servimos. El poder del Dios al que tú, aleluya, le has entregado tu corazón. El poderío que tiene el Señor para tomar el control de todas las cosas y que tú puedas vivir de una manera quieta y reposada, aleluya, experimentando la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento en medio de este mundo maligno. Y que aunque las tinieblas están cubriendo la tierra, sobre de ti y sobre de mí amanecerá Jehová. Y que la luz del Señor, aleluya, nos alumbrará para que vayamos siempre en el triunfo de Jesucristo. Esa iluminación, hermano, esa iluminación que Dios nos da es, hermano, importante, porque es la que nos va a ayudar a conocer cada día más al Padre de gloria, hermano, al Dios al que servimos. Amén. Si tú me ves, vamos a hablar de los hermanos que están hasta mero atrás. Si ustedes me ven desde allá, no me ven exactamente como soy. Desde allá usted me ve más flaquito, con más pelo a lo mejor. O a lo mejor ya me ve desde allá sin pelo, pero todavía tengo pelo. Pero si usted se empezara a acercar un poco más, y con la ayuda de estas potentes luces que tenemos, me va a empezar a distinguir con más claridad. Se va a ir dando cuenta de cómo soy verdaderamente. Igual yo con usted, yo desde aquí lo veo, pero nice. Pero ya cuando nos empezamos a acercar, empezamos a distinguir realidades que quizás no habíamos podido ver por lo lejano, o quizás por lo oscuro por la oscuridad que hay entre una persona y la otra. Pero esta luz que el Señor nos ha provisto, aleluya, nos sirve para que se nos ilumine, aleluya, el entendimiento
y podamos ver la gloria de Dios, podamos conocerlo tal como Él es, y podamos, en base a ese conocimiento, porque el conocimiento de Dios, hermano, trae a la vida del hombre de Dios, de la mujer de Dios, el conocimiento de Dios trae, aleluya, esa capacidad de resistencia, de convicción. Amén. Porque ahora ya no conoces a Dios de oídas. Ahora conoces a Dios porque lo has visto. Amén. Porque lo estás experimentando. Porque has visto su mano a tu favor. Porque lo has visto moverse, manifestarse en medio de situaciones tan adversas, tan difíciles, tan complicadas, que jamás nadie te haya podido ayudar. Pero como conoces al Todopoderoso, ahora sabes que Él, aleluya, te ha ayudado en todo momento de tu vida. Cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios son alumbrados por Dios, entonces aprenden a discernir, a saber qué es lo que quieren. Ya no los mueve cualquier ideología, ya no los mueve cualquier pensamiento. Ya no los turba los movimientos políticos que se generan en la faz de la tierra. Hoy veo a muchos hermanos y gente distraída por los movimientos políticos. Estamos perturbados por lo que oímos, por lo que, hermano, se mueve, aleluya. Y eso nos distrae de donde verdaderamente debemos tener puesta nuestra mirada. Aleluya. Si empezamos a alzar nuestra vista a donde debemos de tenerla puesta, usted se va a dar cuenta que no hay hombre, no hay príncipe, no hay rey, no hay, hermano, principado que pueda contra ti, porque el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores está contigo. Amén. Él es, aleluya, tu ayudador. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. No se inquiete. Recuerde que Jesús nos lo advirtió. No hay nada que se esté suscitando en este mundo que el Señor no nos lo haya revelado antes. Lo que tenemos que es aprender, aleluya, a exponernos a la luz de Dios, al resplandor de su presencia, a que nuestros ojos se iluminen para ver al Todopoderoso, aleluya. Amén. Alguien dijo, no le digas a tu problema, no le digas a Dios qué grande es tu problema, sino más bien dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Aleluya, amén. Porque en la medida en que tú te identificas con el Dios al que tú sirves, entonces todo tu ser va, hermano, a experimentar esa plenitud, esa confianza, esa tranquilidad, esa paz, hermano, en medio de la tempestad, de la tormenta. Vas a poder enfrentarte a tu problemática diaria. Todos estamos expuestos a situaciones, adversidades. Pero, aleluya, en la medida en que tú conoces al Dios al que sirves, en la medida en que tus ojos se iluminan y ves la gloria de nuestro Señor Jesucristo, te vas dando cuenta que tu problema, tu circunstancia no puede compararse con la gloria que en ti ha de manifestarse. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Déjenme termino mientras los hermanos de la alabanza se empiezan a acercar, aleluya. En el libro de los Efesios, venga por favor al libro de los Efesios, capítulo 1. Gloria sea al Señor. Dice el capítulo 1 del libro de los Efesios, el verso 5. Me encanta esta oración del apóstol Pablo. Continuamente la leo. Continuamente medito en ella. Siento que es una palabra tan inspirada por Dios y tan, hermano, tan beneficiosa, y que en esta tarde, aleluya, nos va a traer, aleluya, esa capacidad. Capítulo 1 del libro de los Efesios, el verso 15 comienza diciendo: por esta causa también yo, oiga, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, amén, dice, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vea la oración de Pablo, para que
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es glorioso, hermanos, porque, aleluya, el apóstol Pablo ora para que Dios derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Esta sabiduría y esta revelación que el apóstol Pablo ora para que se nos sea dada es para que lo conozcamos más a Él, para conocer más a Jesucristo. No se preocupe por conocer más de su artista favorito, hermano. Amén. Porque hay gente que de su artista favorito sabe hasta lo que come, qué medida de zapatos usa y qué clase de ropa se pone. Pero usted y yo no debemos preocuparnos, aleluya, por conocer tanto a las personas. Necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Y la única manera de poder lograr ese conocimiento profundo de nuestro Padre Celestial es por medio de su revelación, por medio de su iluminación, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos va a llevar a conocerlo cada día más y más. En la medida que tú y yo conozcamos al Señor más y más y más, en esa medida nosotros seremos cada vez más fuertes, tendremos mucho más convicción. Escuché en uno de los libros que leí hace mucho tiempo de la iglesia, de la historia de la iglesia de Jesucristo, uno de los hermanos de la antigüedad, aleluya, declaró y dijo: mi conocimiento del Señor ha sido tan profundo, ha sido tan grande, que hoy siento que mis raíces están tan grandes que nada podrá derribarme, porque he conocido al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Por eso Pablo, cuando habla acerca de su aleluya, de su relación que tiene con Cristo, él dice: para mí el vivir es Cristo, el morirme es ganancia. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si algo vivo en este mundo, si algo vivo en mi carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Y esa es la necesidad que existe hoy, que la iglesia no seamos solamente un montón de personas, sino que seamos creyentes fundamentados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando venga cualquier situación no nos desvíe y no nos aparte, sino que podamos permanecer firmes hasta el fin. Amén. Que cuando Jesucristo venga por su iglesia, tú estés listo, estemos listos para irnos con Él. Amén. Que nada sea más glorioso para ti y para mí que esperar a aquel que nos salvó, aquel que nos rescató. Que cuando la trompeta suene, entonces digamos: aleluya, gloria a Dios. Ven, Señor Jesús, bendito sea su nombre para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor. No solamente Pablo ora para que nosotros conozcamos al Señor cada vez más y más, el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. El verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, iluminándolos, haciéndoles ver qué es lo mejor, para que podamos decidir de una manera correcta. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oiga, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice la bendita palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.
El problema de los ninivitas era que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Amén. Esa incapacidad los limitaba a no poder tomar decisiones correctas, porque no podían distinguir, no sabían diferenciar, no sabían distinguir entre lo bueno, entre lo malo. Amén. Ellos estaban incapacitados porque estaban en la oscuridad. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la Santa Cena del Señor, dice, aleluya, que muchos, por no discernir el cuerpo de Cristo, muchos están enfermos, muchos están débiles y algunos están muertos, porque no saben, porque no disciernen, porque no diferencian, aleluya, el cuerpo de Cristo. Y esta tarde, hermano, hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te invito, te animo, te exhorto a que, aleluya, así como Pablo oraba para que fueran alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y pudiéramos saber cuál es nuestra esperanza, cuál es la supereminente grandeza de su gloria, así también tú y yo en esta tarde, antes de irnos a nuestras casas, le pidamos al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que su luz resplandezca en nuestras vidas, que toda tiniebla, aleluya, se aparte de nosotros, para que podamos discernir los tiempos en los que vivimos. Amén. Este tiempo es peligroso. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto, hermanos. Y muchos de nosotros no estamos preparados. Muchos de nosotros estamos, aleluya, muy distraídos, muy descuidados. Hoy es el día de enfocarnos. Hoy es el día de levantar nuestra mirada hacia el cielo. Y si es necesario pedirle perdón al Señor por mi actitud, por mi forma de ser, por las decisiones que he tomado, por la forma en que estoy viviendo, pues ese es un buen día para ponernos a cuentas con el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Por qué no se pone de pie entonces, hermano, hermana? Cierra tus ojos un momento. La palabra del Señor dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Así como el pueblo de Nínive, el Señor le dio la oportunidad. Les mandó el mensaje. Y cuando los de Nínive oyeron el mensaje de Dios, se volvieron a Dios y lo buscaron. Y el mal que se había trazado contra ellos, la destrucción que se había planificado, quedó anulada. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y si en esta tarde Dios le ha hablado a nuestros corazones, es porque Él también quiere que nosotros nos volvamos a Él. Es porque Él también quiere que nosotros entendamos, aleluya, que aunque hay caminos que al hombre le parecen derechos, su final es camino de muerte. Cierra tus ojos ahí. Oramos, Padre, en esta hora. Oramos delante de tu presencia. Señor, oramos para que, Señor, te glorifiques en cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Dios. Tú sabes quiénes somos, cada uno de los que estamos acá, de lo que hacemos, cómo vivimos en nuestras casas, de lo que practicamos, de lo que miramos allá en lo íntimo, Padre. Tú conoces nuestros pensamientos, lo que pensamos continuamente. Tú nos conoces, Padre. Por eso en esta hermosa tarde oro, Dios mío, para que la luz ilumine nuestros corazones.
Para que cada uno de nosotros, Dios mío, podamos distinguir con claridad cuál es nuestra realidad personal. ¿Cuál es nuestra realidad interna? Tu presencia, tu Espíritu Santo, aleluya, que nos guía a toda justicia, a toda verdad en este día, aleluya, nos haga entender, nos haga comprender, Padre Santo, la necesidad que tenemos de ti. Señor, vienen días, dice tu palabra, que se levantarán engañadores, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y a muchos se engañarán, y de ser posible aún a los escogidos, Padre Santo. Señor, tu apóstol le escribió a Timoteo y le dijo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, que se levantarían hombres con doctrinas de demonios, y a muchos seducirán, engañarán. Señor, alúmbranos, ilumínanos. Haz una obra preciosa, maravillosa. Yo no sé si tú, hermano o hermana, necesites unos momentos para venir a este altar, doblar tus rodillas y decirle: Señor, ayúdame. Dame, Señor, esa capacidad que necesito. Yo te voy a invitar para que pases y te tomes unos momentos. Es bueno doblar nuestras rodillas. Es bueno clamar a aquel que puede ayudarnos. Es bueno pedir el auxilio al Todopoderoso.